Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. El señor Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos, la Procuradora Adjunta 1, Miriam Roquel, y la Procuradora Adjunta 2, Claudia Maselli. También un saludo a Byron Paredes, Defensor de Pueblos Indígenas, a los representantes del Programa Nacional de Resarcimiento, CEPAS y otros representantes y autoridades del Estado, víctimas del conflicto armado interno y organizaciones de la sociedad civil. Es para nosotros un placer poder acompañar esfuerzos de la institución del Procurador de Derechos Humanos para velar por el cumplimiento de algo tan importante como es el derecho a la reparación de las víctimas. Quiero agradecer al Procurador de los Derechos Humanos por la invitación a participar en la presentación del informe sobre los resultados del monitoreo realizado a las sedes regionales del Programa Nacional de Resarcimiento, que constituye el producto del trabajo realizado por la institución del Procurador de los Derechos Humanos en estrecha cooperación con Impunity Watch y con la asistencia técnica y el acompañamiento de nuestra oficina en el marco del mandato que tenemos aquí en Guatemala. Es importante destacar que todo este trabajo no hubiera sido posible sin la valiosa participación de las víctimas del conflicto armado interno, muchas de ellas presentes el día de hoy, a quienes reconocemos su valentía, perseverancia y esfuerzo para seguir adelante con estos procesos, así como a las organizaciones que les acompañan, entre ellas CAFCA e Impunity Watch, asimismo destacando la iniciativa de las tres grandes expresiones de víctimas del conflicto armado interno presentes en esta mañana por haber impulsado la realización de dicho monitoreo. El resarcimiento a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no es un simple acto humanitario. Ser resarcido es un derecho, un concepto fundamental del derecho internacional de los derechos humanos en el marco de las obligaciones asumidas por el Estado. En este sentido, el Estado no solo tiene la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos, sino también de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de dichas violaciones, así como de reparar a las víctimas, y tal como lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y los principios rectores sobre los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario de interponer reparaciones. Sabemos que ninguna medida de resarcimiento puede realmente reparar el daño que causa una grave violación de derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos pueden destruir cuerpos, afectar la dignidad humana y dañar proyectos de vida de una persona, de su familia o de toda su comunidad. La reparación es nada más que un intento, una contribución para cambiar las realidades de una víctima y puede concretarse a través de distintas formas establecidas en los estándares internacionales, como la restitución, la indemnización, la rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. El objetivo de cualquier proceso de reparación debe ser transformar y de empoderar en lugar de simplemente restituir a la persona en las condiciones que vivió plenamente. En otras palabras, una reparación tiene que ser transformadora y estar basada en un enfoque de derechos humanos, desde las víctimas y su situación diferenciada, mujeres, niñas y niños, pueblos indígenas, personas con discapacidad, entre otros. Quiero destacar que para que una reparación sea verdaderamente transformadora, tenemos que tener presente que la reparación tiene que tener una dimensión colectiva y que va mucho más allá del resarcimiento económico, un concepto que muchas veces es mal interpretado en el discurso público. En el marco anterior, la reparación requiere una actitud proactiva de las autoridades del Estado competentes, en el marco de sus obligaciones internacionales, así como del conocimiento profundo de las realidades que viven sus víctimas, su cultura,
sus necesidades, así como sus demandas. La impunidad por graves violaciones a los derechos humanos del pasado prepara el camino para violaciones del presente. Guatemala, como cualquier otro país del mundo, necesita enfrentar su pasado, garantizando la justicia, promoviendo la memoria histórica, guardando sus archivos y todas sus herramientas para esta memoria, y la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Esto es clave para encontrar soluciones a los problemas del presente. Como sabemos, en el marco de los compromisos establecidos en los acuerdos de paz en el año 2003, se crea el Programa Nacional de Resarcimiento, que tiene como fin específico el resarcimiento individual y o colectivo de las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Este programa se enmarca en lo que se conoce como un programa administrativo de reparación, que constituye un mecanismo extrajudicial utilizado por los estados para ofrecer reparación a una gran cantidad de víctimas. En contextos de posconflicto, los programas administrativos de reparación pueden tener el potencial de garantizar mayor inclusión, accesibilidad y sobre todo mayor efectividad en brindar reparación a las víctimas. Según los principios y directrices básicos sobre el derecho a la reparación, un programa de resarcimiento tiene que asegurar el acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia y en este sentido a la reparación y disponer de recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados. En el contexto anterior, el informe que presenta hoy la institución del Procurador de los Derechos Humanos identifica los principales desafíos que enfrenta el Programa Nacional de Resarcimiento actualmente. Asimismo, contiene una serie de insumos y recomendaciones que constituyen un punto de partida para el fortalecimiento institucional del programa, a fin de que las funciones que le compete desarrollar garanticen de manera eficaz e inclusiva el derecho a la reparación de las víctimas a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Nuestra oficina, la OACNUD, hace un llamado a las autoridades competentes para asegurar de manera integral y estratégica la implementación y seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe que hoy se presenta. Esto requiere además de la cooperación y participación de diversos actores presentes el día de hoy, así como el diseño de una ruta concreta de implementación y monitoreo con enfoque de derechos humanos, lo que implica que las víctimas tienen que estar en el centro a lo largo del proceso. Aprovecho la oportunidad para reiterar a las autoridades, en particular al Programa Nacional de Reparación, de Resarcimiento y a la Secretaría de la Paz, la permanente disposición de la OACNUD para brindarles asesoría y cooperación técnica en el marco de su mandato. Y agradezco al Procurador de Derechos Humanos, a su institución, por este muy valioso esfuerzo y por habernos permitido acompañar y contribuir desde nuestro mandato a hacer un llamado sobre la importancia de que las víctimas accedan en tiempo y forma a su derecho a la reparación. Muchas gracias. Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.